Patogenia y tratamientos actuales de la enfermedad de Alzheimer. Revista Cubana de Farmacia. Patogénesis. Génesis significa origen y patos significa enfermedad. Origen de la enfermedad. Origen de la enfermedad de Alzheimer y tratamientos actuales. Patogenia y tratamientos actuales de la enfermedad de Alzheimer. Autores: Marco J., Albert Cabrera. Ok, este es el mismo autor, ¿no? Marco J., Albert Cabrera, Rocío Martínez Pérez, Ami Gutiérrez Ravelo, Dailín Hakim Rodríguez y Gema Pérez Davison. El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa que se manifiesta como deterioro cognitivo y trastornos conductuales. Enfermedad neurodegenerativa que se manifiesta como deterioro cognitivo y trastornos conductuales. En Cuba, junto a la demencia, ocupa el lugar número 6 en el cuadro de principales causas de muerte. No hay tratamiento eficaz para detener la progresión del Alzheimer. Sin embargo, algunas terapias detienen o ralentizan temporalmente el deterioro cognitivo funcional y conductual de la enfermedad. En el trabajo se presenta una revisión actualizada a partir de la base de datos Medline 2008-2013 sobre los mecanismos patológicos y los medicamentos usados en el tratamiento de los pacientes con la referida afección. Palabras clave: Alzheimer, demencia, demencia senil, deterioro cognitivo, placas beta amiloide. Introducción. La enfermedad de Alzheimer se ha convertido en un grave problema de salud pública por la inmensa carga sobre el individuo, la familia, la comunidad y el costo de los recursos de atención de salud que requieren los pacientes aquejados. Afecta al 2% de la población de los países industrializados. Según datos recientes, más del 10% de la población mayor de 65 años y el 50% de la población mayor de 85 años sufre esta enfermedad. Se espera que hacia el 2040 haya 80 millones de nuevos casos cada año. El Alzheimer es la forma más común de demencia. Es incurable y terminal. Aparece con mayor frecuencia en personas mayores de 65 años de edad. Los síntomas de la enfermedad como una entidad nosológica definida fueron identificados por Emil Kraepelin, mientras que la neuropatología característica fue observada por primera vez por Alois Alzheimer en 1906. Así pues, el descubrimiento de la enfermedad fue obra de ambos psiquiatras que trabajaban en el mismo laboratorio en Múnich, Alemania. Sin embargo, dada la gran importancia que Kraepelin daba a encontrar la base neurológica de los desórdenes psiquiátricos, decidió nombrar la enfermedad Alzheimer en honor a su compañero. Por lo general, el síntoma inicial es la inhabilidad de adquirir nuevas memorias, pero suele confundirse con actitudes relacionadas con el proceso de envejecimiento o el estrés. Ante la sospecha de Alzheimer, el diagnóstico se realiza con evaluaciones de conducta y cognitivas, así como neuroimágenes de estar disponibles. El 18.3% de la población cubana es mayor de 60 años de edad, según estadísticas oficiales publicadas en el Censo de Población y Vivienda realizada en septiembre de 2012. En Cuba, en uno de los países más envejecidos de América Latina,
y se prevé que hacia el 2050 sea uno de los más envejecidos del mundo. La Habana, Villa Clara y Sancti Spiritus son las provincias más envejecidas, y el municipio Plaza de la Revolución se confirma como el más envejecido del país. Por su parte, la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, ONEI, estima que para el 2035, unos 3.6 millones de personas, un tercio de la población cubana, superará esa edad. Cuba tiene una esperanza de vida de 78 años, 78.97, casi 79 años, 76 para hombres y 80 para las mujeres. De acuerdo con las investigaciones más recientes, alrededor de 130.000 personas padecen Alzheimer y junto a la demencia ocupa el lugar número sexto o el lugar número 6 en el cuadro de principales causas de muerte de todas las edades. Este número, que se incrementará en 2,3 veces para cada año, este número que se incrementará en 2,3 veces para el año 2040, de modo que habrá 300.000 personas con demencia, o sea, el 2,7 de la población total. La enfermedad de Alzheimer ha ido ganando cada vez más atención en términos de diagnóstico, mecanismos patológicos y agentes terapéuticos. La siguiente revisión bibliográfica tuvo como objetivo revisar la información más actualizada sobre los mecanismos patológicos y los medicamentos usados en el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer, además de discutir la efectividad y limitaciones de estos. Patogénesis de la enfermedad de Alzheimer. Patogénesis. Patos significa enfermedad, génesis, origen. Entonces esta palabra dice orígenes de la enfermedad de Alzheimer. O sea que hay aquí una cacofonía. Bueno, hay una repetición aquí. Hay una repetición. Porque pato significa enfermedad. Bueno, entonces, ¿cuál es el origen de la enfermedad de Alzheimer? En los últimos 20 años, los investigadores han hecho grandes progresos en los ámbitos de la enfermedad de Alzheimer con respecto a la etiología. Etiología es origen, prevención, diagnóstico y tratamiento. Aunque la etiología, origen exacto, sigue siendo un misterio, el diagnóstico definitivo solo puede hacerse después de la muerte. Qué maravilla, ¿no? Después de la muerte, y los tratamientos actuales solo pueden retrasar la progresión de la enfermedad temporalmente. Aunque los investigadores no han encontrado determinantes causales, se han identificado varios factores de riesgo asociados como la edad, el género femenino, bajo nivel educativo y ocupacional, lesiones previas en la cabeza, apnea del sueño, terapia de reemplazo estrogénica y factores de riesgo vasculares tales como la diabetes, la hipercolesterolemia y la hipertensión. La enfermedad de Alzheimer se caracteriza por cambios neuropatológicos degenerativos progresivos, con un deterioro global asociado del funcionamiento cognitivo y la personalidad. Los síntomas empeoran con el tiempo y la enfermedad es mortal. La secuencia patológica comienza preferentemente en las estructuras del lóbulo temporal medio responsables de la memoria y luego progresa a las áreas frontales, temporales y parietal, con preservación relativa de las regiones motoras, regiones corticales, sensoriales y subcorticales. La neuropatología de la enfermedad de Alzheimer es muy compleja y aún no está del todo esclarecida. Existen numerosas hipótesis que intentan explicar los mecanismos patológicos de la enfermedad.
Una de estas hipótesis indica que los pacientes con enfermedad de Alzheimer muestran pérdida de la actividad colinérgica en el sistema nervioso central. El cerebro de estos pacientes tiene concentraciones muy bajas de acetilcolina, sobre todo en áreas asociadas con la memoria y el aprendizaje, tales como el hipocampo y la corteza cerebral. La disminución de la actividad colinérgica afecta la transmisión sináptica e inicia un proceso inflamatorio. Sin embargo, esta teoría necesita ser investigada más profundamente. Otra hipótesis sugerida es la cascada amiloide. En un cerebro normal se produce un péptido denominado beta-amiloide, AB, que tiene dos isoformas, AB40 y AB42. AB42 es más hidrofóbica, más propensa a formar agregados. Se considera una isoforma neurotóxica y es el componente mayoritario de las placas seniles. En condiciones fisiológicas se produce sobre todo AB40, mientras que los pacientes con enfermedad de Alzheimer tienen una elevada producción de AB42. Muchos estudios han demostrado que una sobreproducción de este péptido tiene efectos neurotóxicos. Se ha comprobado la formación de placas seniles con depósitos extracelulares AB y ovillos neurofibrilares intraneuronales que contienen a la proteína tau, hiperfosforilada. Sin embargo, aunque una sobreproducción AB tiene un efecto negativo sobre las células nerviosas, bajas concentraciones pueden potenciar a largo plazo el hipocampo y mejorar la memoria. El calcio es el segundo mensajero en el organismo. El calcio es un segundo mensajero en el organismo. La concentración de calcio más la concentración de calcio extracelular es mayor que la intracelular. AB puede interrumpir los canales de calcio en la membrana, aumentar el influjo y provocar un desequilibrio de este ion. Altas concentraciones de calcio intracelular resultan en toxicidad y posteriormente en muerte celular. Altas concentraciones de calcio intracelular resultan en toxicidad y posteriormente en muerte celular. La ruptura de la homeostasis del calcio puede tener efectos secundarios como peroxidación lipídica y generación de especies reactivas de oxígeno. Con el tiempo se reduce la integridad sináptica. La inflamación es uno de los efectos secundarios de los depósitos AB y se caracteriza por la activación de las células gliales. La inflamación es uno de los efectos secundarios de los depósitos AB y se caracteriza por la activación de las células gliales y la expresión de mediadores inflamatorios clave. La inflamación se vuelve crónica, se generan especies reactivas de oxígeno, óxido nítrico y proteinasa, lo cual provoca neurotoxicidad. La reacción a la inflamación puede estimular la regeneración AB y formar un círculo vicioso. Entre otras hipótesis se encuentra la de la apolipoproteína P, APOE. La APOE, la apolipoproteína P, es una glicoproteína que ayuda a la reparación neuronal, tiene propiedades antiinflamatorias y facilita el crecimiento de las dendritas. Sin embargo, una de sus isoformas
Se relaciona con la enfermedad de Alzheimer porque promueve los depósitos amiloides, la neurotoxicidad, el estrés oxidativo, la formación de ovillos neurofibrilares y la inflamación del cerebro. La hipercolesterolemia. Hiper es aumento, aumento del colesterol. La hipercolesterolemia se considera un factor de riesgo de la enfermedad de Alzheimer. Además, se piensa que numerosos agentes ambientales, que incluyen metales como el aluminio y mercurio, plaguicidas, factores dietéticos y daños en el cerebro, pueden contribuir a la aparición de la enfermedad. Agentes ambientales que incluyen metales como el aluminio y mercurio, plaguicidas, factores dietéticos y daños en el cerebro pueden contribuir a la aparición de la enfermedad. Hay que averiguar qué inyectables, qué medicamentos inyectables contienen mercurio. Manifestaciones clínicas. En el año 2009, el Instituto Nacional sobre el Envejecimiento y la Asociación de Alzheimer, NIA-AA en los Estados Unidos, unieron esfuerzos con el propósito de desarrollar nuevas directrices para el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer basadas en las evidencias más actuales de los procesos clínicos y patológicos de la enfermedad. El criterio oficial fue publicado en el 2011 y se resume de la siguiente manera: una gradual y progresiva disminución del conocimiento que representa un deterioro con respecto al nivel precedente, deterioro cognitivo o conductual evidente en al menos dos de los siguientes dominios: memoria episódica, funciones ejecutivas, habilidades visoespaciales, funciones de lenguaje, personalidad y comportamiento. Deterioro funcional significativo que afecta a las capacidades del individuo para realizar sus actividades diarias. Una evaluación neuropsicológica detallada es capaz de revelar leves dificultades cognitivas hasta 8 años antes de que la persona cumpla los criterios de diagnóstico. La deficiencia más notable es la pérdida de memoria, manifestada como la dificultad de recordar hechos recientemente aprendidos y una inhabilidad para adquirir nueva información. Dificultades leves de las funciones ejecutivas, atención, planificación, flexibilidad y razonamiento abstracto o trastornos de la memoria semántica, recordar el significado de las cosas y la interrelación entre los conceptos pueden también ser síntomas de las fases iniciales del Alzheimer. Puede aparecer apatía que persiste a lo largo de la enfermedad. La fase preclínica es denominada deterioro cognitivo leve. Demencia inicial. Los síntomas de esta fase inicial van desde una simple, insignificante, pero a veces recurrente pérdida de memoria hasta una pérdida de la memoria a corto plazo, constante y más pronunciada. Se afectan las capacidades para aprender nuevos hechos y crear nuevas memorias. Tomado de la Revista Cubana de Farmacia. Los problemas del lenguaje se caracterizan principalmente por una reducción del vocabulario y una disminución de la fluidez de las palabras, pero el paciente es capaz de comunicar adecuadamente las ideas básicas. También aparece torpeza al realizar tareas motoras finas, tales como escribir, dibujar o vestirse, así como ciertas dificultades de coordinación y planificación. En esta etapa es frecuente que la persona se desoriente en la calle y llegue a perderse. Demencia moderada. Los problemas del lenguaje son cada vez más evidentes debido a una inhabilidad para recordar el vocabulario, lo que produce frecuentes
Sustituciones de palabras erróneas. Parafasia. Parafasia es la sustitución de palabras erróneas. Las capacidades para leer y escribir empeoran progresivamente. Se reduce la habilidad de la persona de realizar sus actividades rutinarias. El paciente empieza a dejar de reconocer a sus familiares y seres más cercanos. La memoria a largo plazo, que hasta ese momento permanecía intacta, se deteriora. En esta etapa se vuelven más notorios los cambios en la conducta. Las manifestaciones neuropsiquiátricas más comunes son las distracciones, el desvarío y los episodios de confusión al final del día agravados por la fatiga, la poca luz o la oscuridad, así como la irritabilidad, la habilidad emocional que incluye llantos o risas inapropiadas, agresión no premeditada e incluso la resistencia a las personas a cargo de sus cuidados. En aproximadamente el 30% de los pacientes aparecen ilusiones en el reconocimiento de personas. También puede aparecer incontinencia urinaria. O sea, la persona se orina, no puede detener la orina, incontinencia. Demencia avanzada. La enfermedad provoca deterioro de masa muscular y se pierde la movilidad. En la demencia avanzada, la enfermedad provoca deterioro de masa muscular y se pierde la movilidad, lo que lleva al enfermo a un estado de encamamiento, incapacidad de alimentarse por sí mismo. El lenguaje se torna severamente desorganizado, llegándose a perder completamente. A pesar de ello, se conserva la capacidad de recibir y enviar señales emocionales. Los pacientes no podrán realizar ni las tareas más sencillas por sí mismos y requerirán constante supervisión, quedando así completamente dependientes. Es frecuente ver extrema apatía y agotamiento. El paciente con Alzheimer no muere por la enfermedad, sino por infecciones secundarias. Diagnóstico. El diagnóstico se basa primero en la historia y la evaluación clínica, tanto del profesional de la salud como la que es referida a los familiares, basada en las características neurológicas y psicológicas, así como la ausencia de condiciones alternativas. Un diagnóstico de exclusión. Durante semanas o meses se realizan pruebas de memoria y de funcionamiento o evaluación intelectual. No existe un test post-mortem para diagnosticar concluyentemente el Alzheimer. Se ha conseguido aproximar la certeza del diagnóstico a un 85%, pero el definitivo debe hacerse con pruebas histológicas sobre tejido cerebral, generalmente obtenidas en la autopsia. Las evaluaciones neuropsicológicas pueden ayudar con el diagnóstico del Alzheimer. En ellas se acostumbra hacer que el paciente copie dibujos similares a la imagen, que recuerde palabras, lea o sume. El examen neurológico en los inicios del Alzheimer es crucial para el diagnóstico diferencial del Alzheimer de otras enfermedades. Los investigadores continúan la búsqueda de herramientas que puedan ofrecer el mismo grado de certeza diagnóstica durante la vida que ofrece el examen de tejido cerebral post-mortem. Actualmente hay algunos biomarcadores que parecen ser los más prometedores como indicadores de la patología de la enfermedad de Alzheimer. Se organizan en dos categorías: biomarcadores de la acumulación beta-amiloide y biomarcadores del daño o degeneración neuronal. La acumulación beta-amiloide se puede detectar mediante el uso de trazadores radioactivos en combinación con tomografía por emisión de positrones PET, así como a través del análisis de las concentraciones de beta-amiloide en el líquido cefalorraquídeo. Las concentraciones de la proteína tau también son indicadores de degeneración asociada con la acumulación de NTFS.
Si bien la investigación de biomarcadores es muy prometedora para la detección temprana, su uso está indicado en la actualidad principalmente para fines de investigación. Las técnicas de imagen amiloide recién aprobadas a través del PET scan, tomografía por emisión de positrones, están comenzando a ser utilizadas para complementar los resultados de otras evaluaciones diagnósticas. Intervenciones terapéuticas. Hasta el momento no hay intervenciones terapéuticas establecidas que hayan sido eficaces para detener la progresión o revertir el deterioro neuronal causado por la enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, hay algunos fármacos aprobados por la FDA, Food and Drug Administration, de Estados Unidos, que detienen o ralentizan temporalmente el deterioro cognitivo, funcional y conductual. 3 de los medicamentos son inhibidores de la colinesterasa: donepezilo, rivastigmina y galantamina, que incrementa las concentraciones de acetilcolina, un neurotransmisor que está involucrado en el aprendizaje y la memoria. Donepezilo es rápidamente absorbido por vía oral y tiene pocas reacciones adversas: náuseas, diarrea, anorexia. Varios ensayos clínicos sugieren su efectividad en el mejoramiento cognitivo y estabiliza las funciones físicas de los pacientes con enfermedad de Alzheimer leve a moderada. Ensayos clínicos sugieren que la rivastigmina, parches, tiene un significativo efecto en la memoria y el conocimiento, sobre todo en pacientes con enfermedad de Alzheimer leve a moderada. La galantamina es un extracto de flores y bulbos de lilas y plantas relacionadas. La galantamina es un extracto de flores y bulbos de lilas y plantas relacionadas. ¿Cuáles plantas? Qué interesante. La galantamina es un inhibidor selectivo de la acetilcolinesterasa y parece mejorar la neurotransmisión central. Su efecto es equivalente al del donepezilo. Huperzina A es un alcaloide natural que atraviesa la barrera hematoencefálica. Es neuroprotector, mucho más potente que la galantamina. Con todos estos medicamentos se ha mejorado el comportamiento del enfermo en cuanto a la apatía, la iniciativa y la capacidad funcional y las alucinaciones, lo que mejora su calidad de vida. Sin embargo, los beneficios de estos fármacos son limitados porque su eficacia dura aproximadamente 1 año y en solo la mitad de las personas a las que se les prescribe. Se han utilizado muchos inhibidores colinesterásicos para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer, tales como la fisostigmina y el metrifonato y sus derivados. Estos medicamentos protegen contra el estrés oxidativo y la toxicidad amiloide, pero son costosos y pueden dañar las membranas neuronales. En general se desaconseja su uso. Este vínculo lo voy a colocar debajo del video para que todos puedan leer el artículo. Los receptores muscarínicos M1 permanecen casi intactos en el cerebro de los pacientes con enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, son considerados blancos terapéuticos en el tratamiento de la enfermedad porque mejoran los síntomas y retrasan la progresión. La xanomelina es un agonista M1-M4. La xanomelina es un agonista M1-M4 que atraviesa la barrera hematoencefálica y clínicamente se ha demostrado el mejoramiento de la función cognitiva. Tiene efectos adversos sobre el sistema gastrointestinal y cardiovascular. Los medicamentos anti-AB, las placas de amiloide, pueden ser los más efectivos en el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer. Las concentraciones demasiado altas o bajas de calcio en las células nerviosas afectan la producción, transmisión y liberación de los neurotransmisores.
Antagonistas del calcio como el nimodipino, la flunaracina, verapamilo y tetrandina han sido muy utilizados. El nimodipino es un antagonista de los canales de calcio muy lipofílico, o sea que tiene afinidad con las grasas. El nimodipino es un antagonista de los canales del calcio muy lipofílico y atraviesa la barrera hematoencefálica. Inhibe el influjo de calcio y mejora la circulación sanguínea en el cerebro. Parece bien tolerado por los pacientes con muy pocas reacciones adversas. Los antioxidantes y la dieta mediterránea pueden prevenir la degeneración neuronal eliminando especies reactivas de oxígeno o previniendo su formación. La vitamina E es el antioxidante más comúnmente utilizado. La selegilina es una monoamina antioxidante que mejora el conocimiento y comportamiento de los pacientes, pero no es muy potente. La melatonina regula el ciclo circadiano, elimina los radicales libres, es inmunoestimulante y en general inhibe la oxidación de las biomoléculas. Tiene acción antiamiloidogénica. Tiene acción antiamiloidogénica. Previene la fibrilogénesis amiloide y la agregación. Acción antiamiloidogénica significa que génesis es origen, o sea que evita el origen de las placas beta amiloide. La melatonina, o sea que la melatonina, hay que dormir. Previene la fibrilogénesis amiloide y la agregación. Algunos estudios clínicos han sugerido que los antiinflamatorios no esteroides pueden ser usados para prevenir la enfermedad de Alzheimer. El mecanismo de acción de este grupo farmacológico puede ser la inhibición de la inflamación asociada con la degeneración de las placas seniles. Los medicamentos más utilizados incluyen a la indometacina, aspirina, ibuprofeno y naproxeno. Sin embargo, es bien conocida su gastrohepatonefrotoxicidad. La desferroxamina es un quelante del hierro natural, es ampliamente utilizada en el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, tiene un tiempo de vida muy corto y puede causar reacciones adversas serias como toxicidad en la retina. La inmunoterapia parece ser el más promisorio tratamiento para prevenir la agregación AB. Muchos estudios clínicos muestran que los anticuerpos anti-AB son eficaces para eliminar los depósitos AB. Esta terapia fue creada en 1999 por Dale Schenk y sus colegas. Ellos encontraron que los depósitos amiloides eran significativamente reducidos al inmunizar un ratón transgénico joven con AB y un adyuvante. El primer ensayo clínico en pacientes con enfermedad de Alzheimer leve a moderada tuvo que ser suspendido porque el 6% de ellos desarrollaron meningoencefalitis. Itis es inflamación. Meninges, las membranas que recubren el cerebro. Pia madre, aracnoides, dura madre. O sea que hubo una inflamación de esas membranas cerebrales, lo cual es muy grave. Entonces el 6% de los pacientes en el ensayo desarrollaron meningoencefalitis. Fue una respuesta inmune. Se supone que la meningoencefalitis fue una respuesta inmune. Y desarrollaron esta meningoencefalitis subaguda después de 3 inyecciones, de 1 a 3 inyecciones. O sea, rapidísimo. O sea que la inmunoterapia es todavía algo muy problemático, muy peligroso.
Se supone que la meningoencefalitis fue una respuesta inmune. En estos momentos están desarrollándose varios ensayos con inmunizaciones pasivas utilizando anticuerpos anti-AB. Los desafíos son muchos porque la vacuna debe ayudar a prevenir la enfermedad en estadios tempranos y no ser costosa. Además debe ser eficaz independientemente del estado inmunológico del paciente y con ello facilitar su utilización. Existen ciertas evidencias de que la estimulación de las capacidades cognitivas ayuda a ralentizar la pérdida de las funciones y capacidades. La estimulación consiste en trabajar aquellas áreas que aún conserva el paciente de forma que el entrenamiento permita compensar las pérdidas que está sufriendo con la enfermedad. Los tratamientos orientados a la estimulación incluyen la arteterapia, musicoterapia, las terapias asistidas por mascotas, ejercicio físico y cualquier actividad recreacional. La estimulación tiene apoyo modesto al ser aplicado con la intención de mejorar la conducta, el humor y en menor grado el funcionamiento del paciente. Sin embargo, si bien son efectos importantes, el principal beneficio informado entre las terapias de estimulación es el mejoramiento en las rutinas de la vida diaria del paciente. Conclusiones. El Alzheimer es una enfermedad del sistema nervioso que hasta el momento no tiene cura. Se prevé que en las próximas décadas aumente el número de casos. Actualmente se continúa investigando acerca de esta enfermedad y el desarrollo de tratamientos apropiados. Estas estrategias están dirigidas a ralentizar el progreso de la enfermedad y mantener la calidad de vida del paciente. Sin embargo, no hay tratamiento eficaz para detener la progresión de la enfermedad de Alzheimer. El diagnóstico es difícil, por lo que se requiere de personal entrenado en el reconocimiento de los signos más tempranos y la valoración de nuevas terapias para combatir esta penosa y muchas veces larga enfermedad. Agradecimientos a Rocío, Amy o Amy, Dailin. Referencias bibliográficas. Medicamentos para la enfermedad de Alzheimer. APP, procesando la enfermedad de Alzheimer. Tratamiento farmacológico de la enfermedad de Alzheimer. Alzheimer's Disease Clinical and Research Update for Healthcare Practitioners. Actualización en el research, en la investigación de la clínica de la enfermedad de Alzheimer. Ok, revista cubana de farmacia, más referencias bibliográficas, muchas referencias bibliográficas. Bueno, ha sido un placer aprender más acerca de la enfermedad de Alzheimer y por favor comenten, soliciten qué quieren qué investigación quieren que lea acerca de qué enfermedad o de qué tema. Por favor, suscríbete al canal. Esa es una forma de apoyar el canal, apoyar la labor que vengo desarrollando con este tipo de videos y otros, tales como enseñanza del inglés, enseñanza del español y algunos videos acerca de la psicología, etc. Pulsa en me gusta, en la campana de notificaciones y por favor comparte en las redes sociales. Hasta el próximo video. Muito obrigado.